Después de terminar la descripción en la calicata se hace es una corroboración de las características para evaluar más o menos la homogeneidad que yo tengo. Es decir, que las características de la calicata me primen en el lote que yo estoy evaluando, ¿cierto? Esto se hace ¿con qué? Por medio de unas barrenadas, que consisten con el barreno, hacer un orificio en el suelo alrededor de 1 metro de profundidad, en donde yo evalúo características que me puedan relacionar lo que tuve en la calicata, ¿cierto? Unas características prácticas, como la textura, que es lo que principalmente me da un indicativo de eso que hay en el suelo. Entonces, al igual se ubica desde la parte superficial hasta la parte más baja. De la parte superficial sería esta y acá es la parte más baja, ¿cierto? Entonces, yo puedo evaluar textura y puedo evaluar reacción al peróxido. Lo que es estructura ya no me permite evaluarlo porque yo estoy haciendo una modificación de la característica del suelo al momento de meter el barreno, ¿cierto? Este es un penetroloyer digital. Este me permite, aparte de medir la resistencia a la penetración, me permite georreferenciar y me permite poder adaptar un equipo para evaluar humedad del suelo, ¿cierto? Entonces, acá ¿qué hacemos? Encender el equipo. Entonces, ya incorporado viene con un programa de evaluación en donde lo que se le hace es asignarle los puntos de evaluación que yo voy a hacer. Entonces, él tiene capacidad para 999 puntos. Aquí lo que voy a hacer, al momento de instalar la varilla, le doy iniciar y tomo el dato. Ahora para tomar el dato, le doy iniciar y el equipo voy introduciendo y él va tomando la medida hasta 80 centímetros de profundidad. Aquí debo esperar a que el GPS cargue la coordenada, ¿cierto? En la medida que carga la coordenada, me da la opción de guardar datos. Aquí dice guardar datos, listo, y me da para hacer otra evaluación, la siguiente evaluación. Para tener en cuenta, es de anotar que siempre se debe mantener una velocidad y una fuerza constante al momento de tomar el dato, ¿cierto? Hasta llegar a los 80 centímetros de profundidad. Ya para extraer el equipo no hay necesidad. Solo tratar de mantener la misma fuerza y la misma velocidad al momento que se está tomando la información. Recomendación de evaluación de resistencia a la penetración. Son alrededor de 1 a 3 puntos por hectárea. Para nuestro caso nosotros hacemos una distribución de 20 a 30 puntos por lote. Los lotes pueden tener desde 0.5 hectáreas hasta 5 hectáreas. Y tenemos en cuenta que alrededor de la calicata se toman 5 puntos y los otros puntos se toman X distantes y que no queden ni sobre canales ni sobre material vegetal. Otro factor importante a tener en cuenta es la humedad del suelo, ¿cierto? Yo tengo que hacer esta evaluación con humedad a capacidad de campo en el suelo. Si yo tengo un punto de saturación, voy a tener una menor resistencia y no estaré dando un dato acorde a la realidad. Al igual, si tengo déficit de humedad, si tengo un suelo seco, el equipo no va a entrar como debe ser, entonces va a ser datos alterados. Entonces, es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. A través de unas barrenadas a la profundidad de la calicata, como no encontramos presencia del nivel freático, solo encontramos que hubo un ascenso de la humedad, hubo un desplazamiento del oxígeno alrededor de los 90 centímetros. Entonces, con el barreno se hacen unas barrenadas buscando la profundidad del nivel freático. También con esto se puede evaluar la conductividad hidráulica que presenta mi suelo. Es decir, cuál es la recuperación de ese nivel freático, hasta dónde sube el nivel freático, ¿cierto? Cuál es la velocidad de ascenso del agua del nivel freático. Después de evidenciado encontrar agua en profundidad, se procede a medir la profundidad total
del pozo, ¿cierto? Para esta evaluación utilizamos una pelotica de icopor. Esta pelotica de icopor me sirve como flotador. Pues, ¿qué utilizamos? Una varetilla de 1 centímetro cuadrado o menos, que pueda resistir, principalmente que sea algo bastante liviano, balso preferiblemente, lo cual me permita, en la medida que sube el volumen de agua, me permita poder ir midiendo cuánto es la recuperación de ese nivel freático, ¿cierto? Esto no es más que poner la pelotica de icopor acá. Ahorita que vayamos a hacer la evaluación, que vayamos a achicar el pozo, nuevamente medimos y miramos el nivel del agua. Entonces, acá el nivel del agua en estos momentos nos dio a 58 centímetros de profundidad, ¿cierto? Es decir, tiene una recuperación de 58 centímetros el nivel freático en este preciso momento. Transcurrido el tiempo de recuperación, ¿qué se hace? Se va a achicar el pozo. Entonces, para este caso utilizamos un tubo de PVC y utilizamos una válvula cheque que me permita entrar el agua, pero que no me permita salir. Entonces, lo que hacemos es sacar todo el agua que tenemos acá dentro del pozo para poder hacer la medición de recuperación de ese nivel freático. Ahí pues. Ahí el tiempo ya. En el uso de la reglilla o balso de 1 centímetro cuadrado hay que tener en cuenta que debe estar completamente limpia. Es decir, si se hizo una evaluación anterior, esta se debió haber borrado toda la información para que no me permita confundir los datos que voy a tomar nuevamente. En los datos que voy a tomar o el rango, el periodo de tiempo que yo determino para hacer las evaluaciones depende mucho de la experticia que tenga el operario que están tomando los datos o la recuperación de mi nivel freático, que es muy dependiente de la estructura, de la textura del suelo, los contenidos de materia orgánica. Entonces yo puedo iniciar la evaluación cada 10 segundos, dependiendo del comportamiento de esa recuperación de ese nivel freático, yo voy a ampliar los rangos de medición. Pueden ser a los 20, puede ser a los 40, a los 60, a los 120 segundos, después de iniciada la primera evaluación. Entonces eso es muy dependiente de las características del suelo y de la recuperación de mi nivel freático. Entonces es importante que al momento de hacer el cambio de tiempo yo le pueda rotar esa reglilla, esa tablilla de madera o balso que estoy utilizando, lo cual me permite diferenciar los tiempos de evaluación que después los voy a utilizar en donde voy a medir esos tiempos o esas distancias según el tiempo y hago la relación que hay entre distancia y tiempo de recuperación del nivel freático, que a través de ecuaciones ya me permiten hacer la relación y poder hacer una recomendación con base a eso. Y recordemos que la permeabilidad o conductividad hidráulica me permite a mí observar el tiempo y la distancia de recuperación de mi nivel freático, y esto con el fin de ver qué incidencia tiene sobre las raíces de mis plantas, sobre un drenaje que pueda determinar, y por ello me incide sobre el desarrollo de algunos patógenos y la muerte de raíces. Después de tomar los datos, haber tabulado la información y hacer la relación que existe entre las distancias de recuperación del nivel freático y los tiempos que transcurren según esa recuperación, con unas tablas preestablecidas ya se determina cuál es el criterio para mi prueba de conductividad hidráulica. Ya terminando lo que comprende el diagnóstico, donde se abarca lo que tiene que ver con calicata y todo lo demás, vamos a hacer una prueba de infiltración. ¿La prueba de infiltración en qué consiste? ¿Para qué me sirve la prueba de infiltración? La prueba de infiltración me sirve para yo poder determinar cuál es mi frecuencia de riego, cuáles son mis periodos de riego que voy a establecer dentro de mi cultivo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, vamos a establecer una prueba de infiltración. Entonces, para la prueba de infiltración que vamos a hacer, consiste en la de los anillos concéntricos, ¿cierto? Que son estos dos anillos que tenemos acá,
cuales se utilizan para hacer la prueba de infiltración. Aparte de los anillos, necesitamos algo que nos permita poder introducir los anillos unos 5 centímetros en el suelo. Necesitamos una regla metálica, necesitamos una tabla de campo, unos formatos, una bolsa plástica y necesitamos un cronómetro, ¿cierto? Esto me va a permitir a mí poder tomar la información y hacer la evaluación acorde a lo que estoy necesitando. ¿Listo? Entonces, procediendo a lo que es la prueba de infiltración, iniciamos primero con limpiar el sitio donde yo voy a establecer la prueba. Yo necesito tener el suelo completamente descubierto y que el agua me quede en contacto directo con el suelo, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder con ello. Para nuestro caso, vamos a trabajar con estos dos cilindros concéntricos, este que tiene un diámetro de 23 centímetros y una altura de 45, este tiene un diámetro de 45 y una altura de 45. Pues, ya procediendo con la prueba, iniciamos por montar el cilindro interno. Es importante, cuando vamos a introducir el cilindro, que se trate de dar golpes lo más secos posible y que el cilindro quede al nivel, ¿cierto? Ambos cilindros que me queden a nivel. Ahora vamos a colocar el segundo cilindro. Tengamos en cuenta que la profundidad de estos cilindros en el suelo está alrededor de los 10 centímetros. Entonces se busca que se tenga una distribución homogénea entre el cilindro interno y el cilindro externo. Ya enterrados los cilindros a más o menos 10 centímetros de profundidad en el suelo, procedemos a llenar de agua el cilindro interno, ¿cierto? Antes tenemos que colocar una bolsa plástica para evitar que el agua que yo voy a llenar inicialmente empiece el proceso de infiltración. Antes de liberar esta agua que yo voy a llenar acá inicialmente, yo tengo que llenar la parte externa, ¿cierto? Esto me permite a mí que el agua en la cual voy a evaluar no se me disperse en la medida que yo jale la bolsa. Ahora procedemos al llenado del cilindro interno. Ahora llenamos el cilindro externo. El cilindro externo debemos llenarlo más o menos el mismo nivel al cual llenamos el cilindro interno. No hace falta en lo interno, recuerda que se hace retanqueo ahí. Después de llenado los cilindros, se espera alrededor de 5 a 10 minutos para retirar esta bolsa plástica que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, después de retirado esto, en el formato que tenemos acá, vamos llenando la información que vamos capturando de esta evaluación. E iniciamos una evaluación con 30.5 centímetros. Acá tenemos el tiempo inicial, cada cuánto vamos a ir tomando los datos. Entonces, dependiendo de la textura de suelos, él me va condicionando. Por lo regular se empieza con 1 minuto y se va aumentando la frecuencia en la medida que los valores, la lectura parcial se hace más constante, ¿cierto? Entonces, esta columna de ajuste, acá vamos a colocar el volumen de agua que teníamos inicialmente. Entonces, cuando el volumen de agua es muy bajo, lo que se hace es un ajuste y se vuelve a completar el volumen inicial. Por ejemplo, iniciamos con un volumen que tenía una profundidad de 40 centímetros, disminuyó a 20, entonces lo que hacemos con el ajuste es completar nuevamente los 40 centímetros. Bueno, iniciamos la prueba, ya los datos iniciales, tenemos acá en el formato, ya tenemos los datos iniciales y ahora pasado 1 minuto registramos la información. 30.3. Entonces lo que ha bajado han sido 0.2 centímetros. Ese es el dato que registramos acá. Bueno, pasado varios minutos de la evaluación inicial y tomando datos cada 1 minuto, no evidenciamos ningún cambio sustancial en las evaluaciones. Posterior, vamos a ampliar el rango de tiempo de evaluación. Vamos a aumentarlo a
a 5 minutos. Entonces, vamos a hacer evaluaciones cada 5 minutos. Después de haber pasado cada 5 minutos, llevamos varias evaluaciones. Al igual, vemos que el comportamiento se trata de hacer constante y vamos a aumentar el intervalo de tiempo cada 20 minutos. Después de varias evaluaciones a 20 minutos, ya el comportamiento es más o menos constante. Entonces, tomamos el último dato a 20 minutos, vamos a proceder a 40 minutos, pero antes vamos a hacer un ajuste del volumen de agua que tenemos en el cilindro. Pues ya se nos va a ir dificultando la toma del dato de la evaluación que estamos realizando. Y acá realizamos el ajuste, completamos el volumen de agua y continuamos con la evaluación. Llegamos alrededor de 3 horas. Es importante que para cada evaluaciones que se vayan a hacer y hacer una recomendación mucho más precisa, hacer alrededor de 3 repeticiones de la prueba de infiltración. Entonces es muy característico hacer las pruebas de infiltración en suelos homogéneos donde la información no sea muy variable y no me genere resultados que no contrasten o no lleven la misma recomendación.